Welcome to the Art Design Chicago Talk series on Lumpen Radio. Join us as we delve into the heart of Chicago's cultural and artistic identity. In this series, artists, curators, and cultural organizers will explore how themes of activism, indigeneity, migration, and displacement intertwine with the city's artistic tapestry. Broadcasting in Spanish and English, each conversation will bring you closer to the creative minds behind the exhibitions featured in Art Design Chicago. Get ready to dive in to the Art Design Chicago Talk series. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serie de conversaciones de Art Design Chicago. El día de hoy me acompaña Cesario Moreno. Cesario Moreno es el director de artes visuales del Museo de Artes Mexicanas, aquí en Chicago, y que desde 1995 ha trabajado como curador en esta institución y además fue nombrado curador de tiempo completo en el 2004. Entre sus trabajos en el museo destacan la curaduría de A Declaration of Immigration, una exposición de más de 70 artistas contemporáneos que trabajan el tema de la inmigración, y The African Presence in Mexico, From Yanga to the Present, una exposición de 500 años de historia afromexicana y de sus expresiones artísticas. Además, ha estado a cargo de numerosas exposiciones anuales del Día de los Muertos y, además, ha curado la exposición permanente de este museo, Nuestras Historias, Historias de Identidad Mexicana. Su trabajo no para justamente en esta institución, también ha curado otras exposiciones en otras partes de la nación, en otras partes de México, como The Border Art Biennial 3 para el Museo de Arte en El Paso y en el Museo de Arte de la Ciudad de México, Arte Tejano de Campos, Barrios y Fronteras. Mi nombre es Stephanie Manríquez, soy parte del consejo editorial de la revista Contratiempo y además dirijo esta institución literaria, y me da muchísimo gusto que el día de hoy estemos en conversación con Cesario Moreno y que platiquemos sobre Carlos Cortés 100 años, esta última exhibición que ha curado en el Museo de Artes Mexicanas y que se inició en agosto 13 del 2023 y que terminará este febrero 18 del 2024. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Cesario. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Cesario, hablar sobre Carlos Cortés es tocar una fibra muy interna aquí en Chicago, aquí en la comunidad. Carlos Cortés ha dejado un legado muy amplio debido a sus orígenes, debido a el trabajo que realizó fuera de la ciudad y dentro de la ciudad. ¿Cómo podemos hablar sobre Carlos Cortés por 100 años? Claro, pues sí, es algo muy difícil hablar sobre la vida de Carlos Cortés porque hizo muchísimas cosas diferentes, distintas. Influyó muchos artistas, poetas, activistas. Y parece que tuvo diferentes vidas. Si uno ve los años que vivió Carlos, de 1923 hasta el año 2005, hizo muchísimo. Hizo más que una persona normal hoy en día. Uy, describir una persona normal en estas épocas, ¿verdad? Y es que, Carlos Cortés tiene un origen muy particular. Uh-huh. Sus padres, Uh-huh. De origen alemán, de origen mexicano, indígena, y entonces esa mezcla, ¿no?, que hace que se unan distintas culturas, que se unan distintos idiomas, distintas ideologías. Uh-huh. Eso es. Sus padres lo influyeron bastante a Carlos. Su papá venía de Sinaloa, se fue a California a trabajar en los años 20 y de allí empezó a trabajar con el sindicato, the unions, y empezó a trabajar con
Industrial Workers. Fue un periódico. Y su papá de California se fue a Milwaukee, Wisconsin, aquí en el medio oeste, y participó en un evento de los comunistas en Milwaukee, y ahí es donde se encontraron una jovencita de Wisconsin, de familia alemana, que también era comunista. Los dos se encontraron, se casaron, y en un año después nace Carlos Cortés. Él nace ahí en Milwaukee, Wisconsin, y toda su niñez se puede decir que su religión de la familia fue el comunismo, socialismo, la política. Yo me imagino que en la mesa de la cocina hablaban de la injusticia, hablaban de la lucha que tenían enfrente y de todos los, no solamente políticamente, sino que también moralmente, lo que significaba ser un obrero en este país. Su mamá de orígenes alemán, nacida en Estados Unidos, pero de padres alemanes, y su papá de México, parecen ser una pareja muy, como que no van bien, pero políticamente fue una unión fuerte. Así es que Carlos está en ese hogar, y obviamente ahí la política es algo que le da ánimo a ese niño. Y se queda en Wisconsin por 40 años. Así es, y bueno, podemos decir que Carlos Cortés es uno de los artistas más importantes del siglo XX en el ámbito de la justicia social aquí en Chicago. Fue un artista, fue poeta, fue periodista laboral, activista, objetor de conciencia y mentor para su comunidad, que a lo largo de su vida empoderó a la clase trabajadora, a las comunidades marginadas y a las luchas sociales. Y claro, porque justamente sus padres le inculcaron esta religión, ¿no? También se conoce a Carlos Cortés como Coyocuicatl. Coyocuicatl, eso es. Que en náhuatl significa canto del coyote. Y bueno, es un artista que inmigró a Chicago en el año cuando tenía 43 años, pero justamente antes de que emigrara aquí a la ciudad, vivió en Milwaukee. Eso quiere decir que vivió 43 años en Milwaukee, pasó su juventud en Milwaukee. Y justamente dentro de su juventud, él estaba como reflexionando ya en este tipo de cosas. Él justamente escribe y rehúsa ir a la guerra en el 41 y lo encarcelan, ¿cierto? Era la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, sí. Ok. Yeah. Y bueno, justamente escribe un poema llamado ¿Dónde están las voces? Es muy interesante cuando uno ve su vida. Me di cuenta de muchas cosas que yo pensaba antes que no eran cierto de su vida. Y más que nada, eso de estar 42 años en Milwaukee y luego venirse a Chicago, fue aclaró muchas cosas para mí. En el 1944, está la Segunda Guerra Mundial. Y lo quieren llevar al ejército, the draft, the US draft. Y él dice que no. Dice, yo no voy a matar. Ningún gobierno me puede decir, tienes que ir a matar esos otros trabajadores. Él veía el mundo como trabajadores. Y le dijeron, pues, si no vas, te tenemos que encarcelar. Se fue lo pusieron en la cárcel en Minnesota. Estuvo ahí como año y medio. Y fue en la cárcel donde él escuche que los coyotes están huyendo. Y para él ese sonido es como un sonido de libertad. Es un sonido de no estar preso. Eso después es la razón por qué escoge el nombre Coyocuicatl, que es el canto del coyote,
como su propio nombre. Es decir, fue referencia a los meses que estuvo encarcelado en Northern Minnesota. Eso me encanta cómo diferentes aspectos de su juventud, sus padres, estar en la cárcel, y luego en los 50 estuvo trabajando en una tienda de discos, de vinil, obviamente, y se hizo poeta, uno de los beatniks de esa generación. Así se identifica como alguien que no fue a la guerra, conscientious objector, y alguien que es poeta del tipo de los beatniks, que ya ves, los poemas de ellos son muy políticos y hablan mucho de la sociedad y ese tipo de idea. Así se identifica. Así es que se puede decir que realmente los primeros 40 años no tuvo identidad chicana, ni identidad latinoamericana, ni mexicana. Era político. Y ahí trabajando en la tienda de discos es cuando se encuentra con Mariana, que estuvo de visita de Grecia, y eso es lo que cambia su vida. Yo creo que eso quizás fue lo que le dio el impulso de venirse a Chicago y dejar a Milwaukee a los 40 años. A los 40. So, es decir, tuvo toda una vida de político y hacía los dibujos y las ilustraciones para the Industrial Workers of the World, y eso es donde empieza realmente a hacer su carrera como grabador. Pero obviamente eso ya es después, en Chicago. Comienza entonces con trabajos en papel que justamente podemos ver en la exhibición que está presente en el National Museum of Mexican Arts. Algunas de estas piezas dibujadas es Economic Equity, Why Can't That Be Automated, and We Serve and Protect. Ya estaba hablando de la violencia policial, inclusive. Muchos de sus dibujos que salían en ese periódico, cuando él todavía vivía en Wisconsin, tienen que ver con eso exactamente. El papel de la policía, el papel del obrero, cómo es que estamos trabajando la industria y cómo cambia el ser humano, y no siempre en una forma positiva, ¿no? Él siempre ponía la familia y el obrero enfrente de todo lo demás. Capitalismo es algo que tiene influencia negativa para él. El capitalismo cambia todo y realmente destruye la familia y la vida del obrero. Así es que desde el principio estuvo opuesto a ese tipo de cambios. Y de alguna manera lo narraba, como dices, tal cual, de manera caricatura, para que las personas crearan esa conciencia de una manera más fácil, sin necesidad de estar como... que el mensaje llegara más claro, ¿no? Eso es. Y la otra cosa que muchos no lo pensamos, aunque es importantísimo, es que es autodidáctico. Él no va al colegio, él no va a la escuela de arte, él empieza a dibujar él solo. Y ya después de que llega a Chicago, empieza a buscar a otros artistas como José Guadalupe Posada o Kathy Kollwitz o Siqueiros, David Alfaro Siqueiros. Busca otros artistas que tienen también obra política que él puede... son sus mentors, son sus mentores. Y es el arte que él sigue, pero solo, fuera de la escuela. Me imagino que fue a la secundaria y luego empezó a trabajar con los barcos, empezó a escribir, empezó en la tienda de discos, pero nunca va a la escuela para arte. Para arte. Y bueno, cuando hace esa conexión con el indigenismo, con lo mexicano. Eso fue algo muy interesante. Yo no me había dado cuenta hasta hacer esta exposición. Que cuando llega Carlos a Chicago, son los 60, 66, 67, por ahí. Él llega a Chicago, llega y
empieza a ver los artistas que se identifican como chicanos. Ese es cuando él realmente se da cuenta que él también es un chicano. Él es de padre de México, nacido en Estados Unidos, con una visión política que realmente entra a las ideas de la justicia social y de toda la batalla que tenían los chicanos. Así es que cuando él llega a Chicago, es cuando empieza esa identidad mexicana, latina, chicano, y es cuando busca en los grupos artísticos, los poetas, los muralistas, los que hacen grabados, y es cuando realmente él se da cuenta que esa es su identidad. Así es que los primeros 40 años es más político, más sobre el sindicato, ese tipo de trabajo, y ya después de los 40 años, chicano, artista, poeta, y es como totalmente otra etapa de su vida. La otra cosa que es importante pensar aquí es que los artistas chicanos de los 60s siempre los vemos como la generación de the Vietnam War. Ujú. Carlos vino de World War II generation. Es decir, él tenía la edad de los papás y los tíos y la otra generación de los chicanos. No era de la generación de ellos. Ujú. Así es que desde el principio lo ven como un mentor, lo ven como un tío, un padrino. Un lo maestro. ven, sí. Ajá. Y tiene ese respeto automáticamente por su edad comparado a la edad de los chicanos. Pero al mismo tiempo, él está hablando de ideas que encaja con el chicanismo, ¿no? Es decir, tiene la edad de mis padres, pero no habla como ellos. Ujú. Él dice que debemos de pelear, y él estuvo en la cárcel por resistir ir a la guerra. Así es que es un chicano, pero ya de edad más grande, es de la edad mayor, y eso influye muchísimo cómo lo ven, el tipo de personaje que es, y automáticamente en Chicago llega y es como padrino, es como alguien, un adulto comparado a los del Vietnam War. Claro. Además pacifista por parte de su madre, pacifista, o sea, pensando y concentrando de qué manera iba a trabajar el mensaje, ¿no? Ujú. Y yo creo que eso es, pues requiere mucha inteligencia emocional, ¿no? Para poder Ujú. expresar de manera artística Yeah. ese trabajo que se hace y que puede ser de alguna manera muy duro para cualquier activista, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, en este periodo se concentró entonces en el trabajo cultural, el arte por el arte, Eso tal es. cual. Y entonces hablamos del arte por el arte, se pronuncia a un arte comprometido con las luchas de los trabajadores, explora estos aspectos culturales, explora el indigenismo, explora lo mexicano, empieza a conocer a Posada, ¿verdad? Y en esta época y justamente en esta exhibición hay un retrato de Ricardo Flores Magón. Ujú, Ricardo ujú. Flores Magón es un notorio anarquista, socialista, activista, escritor y filósofo mexicano de la Ujú. época del Porfiriato. Eso es. Yeah. No, es realmente increíble cómo se educó él solo, Carlos Cortés. Es decir, creo que hoy en día no mucha gente conoce Flores Magón ni lo que hizo cuando estuvo en Estados Unidos y contra el Porfiriato. Es una historia que realmente cruza las dos fronteras y realmente es parte de la historia de Estados Unidos, pero también de México. Poca gente sabe esa historia. Carlos Cortés estudió, leyó, él solo. Y obviamente hizo obras como esa, donde trata de ilustrarle a la gente los héroes que deben de conocer.
Tiene bastante de Lucía González Parsons, de César Chávez, de Joe Hill y Flores Magón. Es decir, Carlos Cortés estaba tratando de educar a la comunidad sobre quién son los héroes, quién son las personas que debemos de conocer, además de los que están escritos en libros de historia. Claro, y bueno, tal cual podemos ver muchos de esos personajes en esta exhibición, que me supongo que al seleccionar, porque hay un archivo enorme dentro del museo, que hablaremos un poquito más adelante, seleccionar estos personajes que son claves dentro de la historia social y política de aquí de Chicago. Carlos, creo que muchos de nosotros, me incluyo yo también, vimos obras de Carlos y pensamos, ¿quién es esa persona o qué es ese evento? Y ahora muy fácilmente lo googleamos y encontramos toda la información. Pero cuando él estaba haciendo esos grabados, realmente era parte de su política educativa, mucho como los muralistas de México o como el Taller de Gráfica Popular de México después de la Revolución, que vieron el arte como parte de la sociedad. Es decir, el arte puede educar a la gente. El arte debe de ser para todos, no solamente para museos, no solamente para la clase rica que pueden comprarlo y tenerlo. Es decir, él, como el Taller de Gráfica Popular, Carlos Cortés, vio el arte como algo significativo que puede influir a la sociedad en una forma muy positiva. Y él tomó ese papel. Muchas veces, no sé si Carlos fue activista, que supo cómo dibujar, o si fue un artista que le gustó el activismo. Realmente es 100% las dos cosas. Claro. Y es que, bueno, hablar de Carlos Cortés y de todas sus actividades que le marcaron a lo largo en las que estuvo envueltas, que marcaron su legado, ¿no? Entre ellas también militó dentro de los WABLIs, Trabajadores Industriales del Mundo, IWW por sus siglas en inglés, y lo mismo, estuvo muy activo porque también trabajaba con ellos dentro de cuestiones editoriales, escribiendo poemas, continuó haciendo dibujos para ellos, ¿no? Además de inyectarse dentro de la comunidad y abrir un espacio dentro de la comunidad. Los que conocemos a Carlos sabemos que no tenía carro, no sabía cómo manejar y no quería tener propiedad, no quería una casa. Esa era parte de su filosofía. Siempre estaba en el autobús de CTA para donde quiera. De vez en cuando lo llevábamos a las fiestas o después regreso a su casa. Fue su esposa Mariana en los 70s, casi los 80s, cuando le dijo, ¿tú no quieres ser dueño de una casa? Yo sí. Así es que yo voy a comprar casa y te voy a rentar. Fue algo muy chistoso y obviamente cuando yo lo conocí ya tenía su casa allá cerca de Diversey y la Ashland, que era como un centro, era como un lugar donde iban poetas, donde iban artistas, donde iban músicos, sus fiestas, sus comidas. Era como un centro de convención allí donde se reunían increíbles personas que trabajaban, obreros y gente que trabajaban en la universidad. Todo el mundo se encontraba allí y tenía una colección de discos increíbles de todo el mundo, música de países que uno ni sabe que existen. Así es que la casa de Mariana, voy a decir casa de Mariana, se convirtió como un centro cultural. Que Carlos estuvo ahí en cargo de invitaciones y reuniones y todo ese tipo de eventos. Y los nativos americanos también, tenía muchos amigos que eran nativos americanos que sabían que Carlos se identificaba más que nada con los yaqui,
que son de Sonora, son de la parte donde vivía su papá, donde nació su padre. Y por eso él se identificaba con ellos. También creo que porque los yaquis son parte de los Estados Unidos, tanto como de México, es una comunidad bicultural, es una comunidad que vive en los dos lados de la frontera, y creo que a Carlos le gustó mucho eso, que era una cultura sin fronteras, una comunidad sin fronteras, y creo que por eso fue como él, se puede decir, adoptó a esa cultura como ser parte de su herencia, de su papá. Y llegamos como a los años 80 y 90 dentro de la vida de Carlos Cortés, teniendo este centro de reunión, un espacio para la crítica, para el pensamiento, para el arte, para la cultura. Y aunado a esto, sabemos que Chicago ha sido siempre un centro de reunión social, para hablar de cuestiones sociopolíticas. Sabemos que dentro de esta ciudad se llevaron a cabo los movimientos obreros. Entonces, yo creo que para él también aparte fue una explosión estar dentro de esta ciudad. Sabemos que ya él trabajaba ya con bastantes... hacía muchas referencias dentro de su arte, ¿no? Para que conocieran a estos personajes. Y entonces continúa con este arte. Ya trabaja un poco más con grabados, porque ya estudió a Posada. Y entonces ya tiene y nace la leyenda del famoso gato negro. Sí, empieza a hacer grabados especialmente para el periódico donde él fue editor también, porque se da cuenta que hacer los grabados en madera o linóleo es más barato para el periódico. Si quieren imprimir los dibujos, sale más costoso, creo. So, él empezó a hacer grabados para que fuera más fácilmente incluidos en ese periódico. Después de eso, se enamora de las obras de Posada y Kalowitz, y en Chicago él camina por los callejones y encuentra pedazos de madera que son de gabinetes o que la gente tira, y él los rehúsa. Es alguien que naturalmente le viene esto, le nace lo de rehusar materiales que todavía son buenos. Así es que si se fija uno en muchos de los bloques que él hace, que graba, varios tienen hoyos donde estaban las agarraderas, o se nota que son piezas de madera que él encontró. No va a la tienda de los artistas para comprarse algo muy caro. Y su forma de imprimir también es algo que pues no es del mundo del arte. No les ponen números. Muchas veces los grabados tienen su número, 5 de 100 o 6 de 100 o 7 de 100. Sabemos que hay 100. Es limitado, es una edición, y obviamente eso sube el precio. Carlos decía, sin números, porque quiero que sigan. Él iba a seguir imprimiéndolos en su gato negro. Es el printing press. Gato negro es el símbolo del periódico de The Wobblies. De ahí sale esa imagen. Y es chistoso, escuché una historia de Sandra Cisneros, que ella y su compañero en ese tiempo, Carlos, se me fue su nombre, Cumpián, Carlos Cumpián, The Taco Poets, los poetas taquistas, fueron los que le llevaron el gato negro, y ella tiene una historia, un cuento muy bonito de cuando se lo llevaron y cómo lo llevaron al sótano. Estaba pesadísimo, y desde entonces él empieza a trabajar en el sótano de su casa, y lo convirtió en un taller donde de ahí salieron miles y miles de grabados, cada uno con un mensaje de
político, cultural, algo del ser humano, y varios mensajes. Él no le importaba si el grabado no estaba perfecto, si no tenía suficiente tinta o si el papel era de un pedazo de papel que se encontró de una bolsa cuando fue a comprar, a compras. Y lo que pasa es que sus grabados los vende en Fiesta del Sol o en Evanston o en los diferentes festivales, y él quiere que la gente pueda comprar su obra. Es muy importante eso. Porque muchas veces decía, ¿cuánto tienes? Y si la persona tenía $10 o 20, le decía, llévatelo. Él prefiere que se lo llevaran y que tuvieran esa pieza de él con ese mensaje, más que nada, a que se quedara aquí con él y iba a sacar más dinero después. Así es que el dinero no le importaba tanto, y no le importaba tanto ser famoso, ser artista conocido o reconocido. Y creo que en el fin muchas personas no conocen su obra fuera de Chicago por eso mismo. Él no tuvo ese tipo de personalidad donde quería que todo el mundo supiera su nombre y su trabajo. No le importaba. Él quería que todos entendieran el movimiento, lo político y las ideas, y él se quedaba atrás. Él no era importante, así lo decía. La hora primero. Y en esta época podemos también ver dentro de esta exhibición Carlos Cortés, 100 años, obra legendaria como La lucha continúa. Yo creo que esa obra es como un ícono, ¿no? Representativo de lo que él narra, lo que él siempre quiso decir. Es una obra en la cual se constituye de varios personajes, a lo mejor raíces, conexiones, ¿no? Y bueno, tenemos obra como La lucha continúa, Viva la huelga, y justamente ya para estos últimos años también hace el famoso retrato de José Guadalupe Posada. Sí, esos íconos. Lo que me encanta del trabajo que hizo ya después de que llegó a Chicago es que la filosofía, las ideas que tenía él en su juventud, cuando estuvo en la cárcel, cuando vivía en Milwaukee, cuando era organizador del sindicato allá, esas ideas las pone ahora en una nueva forma, y cambian y se ven como obras mexicanas, obras chicanas, pero sigue lo mismo. Es decir, él 100% vivía su vida y su filosofía todo el tiempo. No cambiaba para adaptarse a la situación hoy en día, sino que traía dentro de él, traía esas ideas y las expresaba en otra forma donde otra comunidad podía entender, apreciar y tener esas ideas, ¿no? Estamos en conversación con Cesario Moreno, curador del National Museum of Mexican Arts, y justamente estamos haciendo esta recapitulación sobre esta exhibición que se está llevando a cabo como parte del Art Design Chicago, Carlos Cortés, 100 años. Y en esta primera parte de la plática hemos narrado un poco de la historia de quién fue Carlos Cortés, cómo llega a la ciudad de Chicago, cómo su trabajo trasciende, ya que fue activista, fue artista, fue poeta, fue periodista. Entonces, este impacto que Carlos Cortés nos ha dejado aquí en Chicago y cómo es un agente que cambia el trayecto de la historia de la comunidad mexicana, de la comunidad chicana, de las comunidades como Pilsen. ¿Cómo tú crees que realmente Carlos Cortés haya guiado o transicionado lo que es la historia de nosotros aquí en la ciudad? Mira, lo bonito es que él supo, o a lo mejor nomás
era algo natural para él, supo cómo traducir las ideas para diferentes comunidades. Y creo que su arte, o sea, su poesía, sus grabados, son efectivos por eso mismo. Diferentes personas, diferentes grupos, comunidades, pueden ver la obra y entenderlo a su manera, pero al mismo tiempo entender lo que estaba tratando de decir. Así es que él fue como un puente, él fue como alguien que realmente es un link entre diferentes barrios de esta ciudad. Chicago, obviamente, una ciudad de diferentes barrios, de diferentes grupos étnicos, políticos, filosofías. Él es alguien que puede brincar de uno al otro y todo el mundo lo tiene que apreciar porque es tan honesto. Él realmente hace y vive las cosas que dice. No solamente habla, sino que también hace. Y creo que por eso cuando se encuentra en Pilsen, es realmente su comunidad nueva, pero perfecto para él. Pilsen siempre ha sido un barrio político, ¿no? Desde el Haymarket Square hasta hoy en día. Pilsen siempre se conoce por ser activista, por ser, no es por nada que la secundaria Benito Juárez esté en Pilsen, porque las madres y las familias protestaron y dijeron, ya basta, necesitamos una escuela nuestra. Y toda esa historia de Benito Juárez es algo que también sigue el barrio de Pilsen. Benito Juárez no fue la primera, no fue la última vez que la comunidad en Pilsen se para y protesta y dice, queremos nuestros derechos, es algo que necesitamos. Y Pilsen ha cambiado. Obviamente empezó como italiano, y empezó irlandés, alemán, y luego llegó hasta los 70s cuando se hizo un barrio mexicano. Lo que tienen en común los diferentes grupos étnicos en Pilsen es que cuando llegan a este barrio, se hacen políticos, se hacen activistas. Y los mexicanos que llegaron a Pilsen en los 70s, les pasó lo mismo. Y Carlos Cortés encajó con esa comunidad perfectamente. Es decir, se vino a Chicago y se encontró con una comunidad que estaba lista para tener un artista, poeta, que también era activista. Y creo que eso fue como su plataforma, ¿no? Ahí pudo subirse y realmente tocar las vidas de diferentes grupos, del lado del norte hasta Evanston o hasta Hyde Park, Austin, diferentes comunidades. Eso fue realmente muy especial. Si se hubiera quedado en Wisconsin, quizás no hubiera tocado tantas vidas como hoy. Y tocando tantas vidas porque también estaba en las calles. Su trabajo mural que no lo vemos del día a día, que ya no lo podemos apreciar, ¿verdad? Pero trabajó con los movimientos muralistas, fue parte de este colectivo March, y de alguna manera tiene mucha conexión con el Museo de Artes Mexicanas. Sí. La primera vez que yo conocí a Carlos Cortés fue la primera vez que entré yo al museo. Y el museo era, ahora se dice, ese cuarto es el courtyard. Es un cuarto muy pequeño junto a la tienda. Ese fue el museo, esa fue la única galería. Y cuando yo entré allí, porque antes se podía entrar de la calle allí, era la entrada principal, vi a un señor con bigotes grandes y su corbata de western wear y su sombrero, y estaba sentado y estaba haciendo un grabado en una mesa ahí. Y cuando llegué, me saludó, empezamos a platicar. La cosa de Carlos es, aunque alguien sea joven en la secundaria o alguien esté en colegio, o él
te apreciaba y te daba el tiempo y platicaba contigo como si tú fueras la única persona en todo el mundo o la más importante persona. Y me empezó a enseñar cómo hacer un grabado y me quedé ahí como 1 hora con él platicando y haciendo un grabado. Cuando yo salí del museo, yo pensaba que ese fue su museo. Yo pensaba que Carlos Cortés era la persona que empezó el museo y que era el presidente del museo y que iba a ser... Yo no sabía que solamente era un artista sentado allí en la galería para conocer a gente y platicar con ellos. Carlos Cortés tenía esa facilidad también de conectar y hablar con cualquier persona. Un niño, un estudiante, un obrero. Para él todos eran ricos. Para él todos eran gente que tenían algo que dar y él lo iba a buscar. ¿Qué tienes que dar? ¿Qué es tu talento? Y la forma que él hablaba también, muy gentil. Hablaba de muchas distintas ideas, pero al mismo tiempo él sabía cómo explicar para que todo el mundo entendiera y no se sintiera como alguien ignorante. Hablemos del presente. Carlos Cortés fallece en el 2005 y muchos tuvieron la fortuna de conocerlos, algunos otros solo hoy en día conocen su trabajo, pero ha generado un impacto en estas nuevas generaciones y en sus contemporáneos. Uh-huh. Cuando curas esta exhibición, no solamente podemos apreciar trabajos y obra de Carlos Cortés, también apreciamos trabajos hechos por otros artistas que están dentro del mismo ramo, de la gráfica, del grabado, de la ilustración, y otros más que igual trabajan son artistas visuales, uh-huh, que tienen también conexión con la comunidad, que tienen mensajes políticos y sociales. ¿Cómo decides a quién invitar o cómo se trabajan? Porque muchas fueron piezas dedicadas solamente a él. ¿Cómo decides cuántas personas o artistas deben de participar en esta exhibición? Claro, pues curando una exposición empieza uno con cuántos metros tenemos. Así es, ese es el límite, ¿no? Esa es la hoja de papel que tienes que llenar. Así es que y sabemos que artistas, unos hacen obras muy grandes, otros hacen obras más pequeñas. Lo que importaba para esta exposición es... quería representar o invitar a los artistas que ya tienen una temporada haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Es decir, quería invitar los artistas que se conocen por su obra política, que se conocen por sus murales o por sus grabados. Creo que después de los 80s es cuando realmente empieza este movimiento de arte social, social practice, práctica social. Artistas que quizás les importa menos ser famosos o tener obras en galerías prestigiosas, sino que les importa más el mensaje, les importa más representar una comunidad. Esos son los artistas que empecé a buscar y ver si tenían obra. Muchos son de aquí, de la zona de Chicago, la zona metropolitana. Unos cuantos son de otros estados que conocieron a Carlos o quien hacen trabajo muy parecido en esa forma. Y realmente buscar una forma de enseñar la diversidad. No quería que fueran solamente artistas que son latinos o latinas, sino que también artistas que son afroamericanos, que son de diferentes raíces, para enseñar cómo este movimiento es realmente algo universal. No tiene nada que ver con la étnica de uno, de dónde vienen sus padres, sino que con la visión política que tiene uno. Y así es como empezamos. Había muchísimas obras más que no pudimos exponer por el espacio.
pero obviamente Margaret Burroughs está allí, un grabado de ella, artistas como Fahim Majid, Sam Kirk. Hay bastante artistas en la exposición que muchos, si no conocieron a Carlos, totalmente conocen a su obra y tienen una relación como Carlos tuvo con su comunidad. Claro, y yo creo que se ve reflejado en ello, no solamente que Pilsen o estas comunidades hablen sobre Carlos Cortés todos los días, pero yo creo que el mensaje, la esencia que dejó la labor de Carlos Cortés en estos espacios, yo creo que fue icónica, fue importante, porque es sobre la obra y cómo transmitir esos mensajes políticos que muchas veces no tenemos las palabras, como él, tal cual poeta, para poderlas expresar, pero con una imagen dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Entonces, dentro de esta obra también, o dentro de esta exhibición también vemos artefactos. Vemos relojes y vemos muchos artefactos muy representativos, algunos todos de Carlos Cortés. Platícame sobre estos artefactos que se encuentran dentro de esta exhibición y por qué fueron seleccionados. Antes de fallecer, Carlos Cortés escribe su testimonio, no sé cómo dice en español, his will, last will and testament. Su testamento. Su testamento. Y ahí deja todas sus pertenencias, que obviamente no son muchas, porque tiene muchas cosas artísticas. Deja todo ese archivo al museo, con la idea que un día, si los grabados de él ya no pueden comprarlo una persona porque cuestan tanto, que el museo tiene la obligación de imprimir más, sacarlas al mundo para que bajen en precio. Él quería que todo mundo pudiera comprar una de sus grabados y no solamente estar en colecciones privadas. Así es que cuando Carlos se muere en el 2005, el museo va a su casa y traemos todos. Tenemos sus bloques, tenemos sus libros donde escribía, tenemos una de las cosas que me encanta que tenemos expuesta ahorita como parte de la exposición, es la tarjeta de cuando estuvo en la cárcel, cuando lo metieron por ser conscientious objector. Así es que tenemos todas sus fotografías de cuando era niño, de sus padres, de sus aventuras en Estados Unidos o en otras partes del mundo, y las tenemos guardadas en muchísimas cajas en la bodega del museo. Apenas empezamos a abrirlas y ver todo, porque casi eso tendría que ser una persona todo el tiempo, por un año, sacar todo y ver todo, cada botoncito que tiene, cada cosita que colectó. Así es que estamos esperando y los abremos poco a poquito y vemos el contenido. En esta exposición vemos un pequeño ejemplo de todo lo que tenemos de Carlos Cortés. Hasta su sombrero tenemos y su bastón. Yo espero que en el futuro estudiantes o los historiadores del futuro vengan al museo a ver todos esos artefactos que dices, que vean todos los libros y los discos y todo lo que él colectó en su vida, que realmente todo expresa las mismas ideas en diferentes formas. Yo espero un día que estudiantes en Chicago Public Schools y en otras escuelas sepan quién fue Carlos Cortés, que tengan una idea. Sí, ese artista que siempre estaba luchando contra el capitalismo y la industria. Yo espero que un día se conozca Carlos Cortés entre diferentes comunidades, y ese archivo que tenemos realmente es como la visión de él, es
son las pistas que tenemos que realmente nos puede dar una idea de quién fue este hombre que vino a vivir aquí en Chicago con nosotros. Sí, justamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuál era el papel del museo en preservar y difundir todo este legado de Carlos Cortés y cómo se planea utilizar este archivo para futuras investigaciones o exposiciones, ¿no? Yeah. Y vemos en esta exposición, fue una oportunidad, the Terra Foundation, que empezó the Art Design Chicago proyecto, nos dio una oportunidad de abrir unas de estas cajas y sacarlas. Sacamos, creo que eran más que 1,000 objetos, muchos pequeños, muchas eran cartas y fotografías. Las escaneamos porque teníamos el tiempo y teníamos la fundación nos ayudó con eso, con el dinero, pero falta mucho más. Falta muchísimo más, con recursos económicos, con interés de estudiantes, interés de historiadores. Ese es cómo vamos a poder abrir más cajas que tenemos y buscar más elementos que nos enseña la vida, nos ilustra la vida de Carlos Cortés. Sí, y tal cual ustedes justamente lo mencionan, al albergar este archivo de Carlos Cortés, con el objetivo de llegar a un público más amplio y animar a generaciones futuras a aprender sobre su integridad, su resistencia como ciudadano global, artista y activista. Y no sé, solo pensar que todos estos artefactos que datan, no sé, libros, siento que hay como muchísima información sobre derechos laborales, literatura, artes visuales, música, tal cual lo dices, política. Entonces, creo que todos estamos curiosos de saber qué más coleccionaba Carlos Cortés, tal cual lo describes, una persona curiosa por el mundo, una persona autodidacta que caminaba por las calles, descubría un bloque de madera y lo reutilizaba. Entonces, quiero pensar que tal cual al encontrarse con material literario, con material musical, ¿qué hacía con eso? ¿Cómo lo transformaba, ¿no? Y cómo aprendía tal cual de cada información que obtenía del día a día con las personas. Yo creo que parte de el trabajo de platicar con gente, de hacer grupos de reunión, de encuentros, tomar el tiempo de escuchar, es como tener un archivo oral dentro de ti que a lo mejor nunca podremos llegar a él, ¿verdad? De todas las experiencias, pensando que a lo mejor quizá tuvo diarios, pero no sabemos, ¿verdad? Sabemos que muchas de las cosas las transmitía por medio de su obra gráfica, pero también a través de su poesía. Entonces, no sé, yo creo que el mundo, o por lo menos nosotros aquí en Chicago, estamos más curiosos de qué más hay detrás de Carlos Cortés, ¿no? Eso es. En una forma, quizás como lo pensaría Carlos, tenemos una mina del archivo de él y nosotros tenemos que ser los obreros que tenemos que entrar a esa mina a ver qué pedazos encontramos que nos va a dar todo el valor que tuvo Carlos. Para finalizar esta conversación, ¿con qué te quedas después de esta exhibición? Sabemos que Carlos exhibió en el museo 4 veces y esta es su 5ª exposición, o al revés, tal vez fueron 3 y 2 después de que falleció. Sí. Individuales, sí, porque casi estuvo en una gran mayoría de exposiciones en el museo, pero individual, solo de él, sí, la 3ª. Y además se encuentra, nosotros podemos visitar el gato negro, porque está dentro de la colección permanente del museo. Sí, la tenemos ahí expuesta. Es una esquina de la exposición de nuestras historias, y ahí tenemos el gato negro, tanto como los otros, la otra herramienta que él usaba. Lo tenemos, parece como un taller más o menos, para enseñarle a la gente qué significa ser un grabado,
y la política y la historia que tiene dentro de nuestra comunidad desde México hasta hoy en día. Creo que cuando niños o artistas se dan cuenta de qué puede ser un grabado, les da mucho gusto porque es fácil, no cuesta mucho dinero, pero el impacto que lleva un grabado puede ser bastante más de lo que la inversión al material. Uh-huh. Yeah. Perfecto. Y bueno, ¿con qué te quedas? Carlos Cortés, 100 años. Carlos Cortés, 100 años, híjole. Pues la verdad, varias personas y yo lo extrañamos. El tipo de persona que era y el tipo de debate que siempre llevaba enfrente de él. Siento que el mundo sería mejor lugar con más gente como Carlos Cortés, gente que escucha, que siempre está tratando de aprender algo diferente, pero al mismo tiempo con unas ideas y una filosofía que lo vive, no solamente lo habla. Creo que nos hace falta más Carlos Cortéses en este mundo, en Chicago seguramente. Cesario, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en este episodio de Art Design Chicago Talk Series, esta serie de conversaciones que estamos haciendo como parte de estas exhibiciones que están llevando a cabo alrededor de la ciudad. Estamos hablando sobre indigenismo, sobre activismo, sobre desplazamiento y migración, ¿verdad? Y yo creo que la parte social y política que lleva esta exhibición, yo creo que conecta mucho con nuestra ciudad, y agradecemos este trabajo, que se haya presentado todos esos trabajos y que hayas sido parte de esta exposición, ¿no? De ser parte de la vida de Carlos Cortés en algún lado, y que la hayas compartido con todos nosotros. Y bueno, solo para terminar, me gustaría cerrar con esta cláusula, con un fragmento de una poesía de Carlos Cortés que justamente con lo que hablas abarca lo que es el amor por la creación, ¿no? Dice: todo acto de creación es un acto de amor. El verdaderamente grande coincide con las dimensiones cabales de la humanidad. La poesía, como toda expresión del alma, es liberación. El poeta debe luchar para la salvación de la fraternidad humana. El artista debe ser un hombre abierto y universal. El arte debe tener un fin social. Cuando se aísla para ser de élite, de unos pocos, cuando se reviste de vanas teorías que lo vuelven inteligible, podrá ser el juego complicado, más no un lenguaje cálido, humano y universal. Esas son las palabras de Carlos Cortés. Y muchísimas gracias. Mi nombre es Stephanie Manríquez. Estuvimos en conversación con Cesario Moreno sobre Carlos Cortés, 100 años. Muchísimas gracias y hasta la próxima.